Mi nombre es Cecilia Carballo, soy docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República de Uruguay. Me tocó darles una breve presentación sobre alimentación en producción porcina. Para arrancar, les voy a mostrar 3 videitos muy cortitos. Acá tienen, consumiendo forraje cortado, ¿sí? Ya empezamos a ver cerdos incluso de distinta pigmentación. Acá tenemos un cerdo pastoreando directamente sobre forraje, ¿sí? Que es otra opción. Y aquí tenemos cerdos que están en confinamiento, y acá está bueno recalcar la diferencia entre los sistemas que estoy viendo, ¿sí? Que estaban consumiendo, en ese caso, bananas o plátanos, porque no es de acá ese video, de descarte. El cerdo tiene dos características que marcan fuertemente lo que es la alimentación. Por supuesto, también pasa en otras especies animales que la alimentación está condicionada a las características, ¿sí? De lo que es el sistema digestivo del animal. En este caso, tenemos un animal que es monogástrico y que es omnívoro, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito qué significa eso. Acá tenemos dos esquemas, ¿sí? Uno de un rumiante y otro de un monogástrico, como puede ser el cerdo, ¿tá? En donde la principal diferencia está, bueno, en el caso de los rumiantes, la presencia de lo que es el rumen, ¿sí? Acompañado de lo que es o retículo rumen, o maso y abomaso, ¿sí? Y el cerdo tiene directamente el estómago, ¿tá? Entonces, si bien el aprovechamiento de algunas fracciones fibrosas, fundamentalmente, que bien hace el rumiante, gracias a los microorganismos que tienen en el rumen, y de allí pueden obtener a través de ácidos grasos volátiles, que es lo que se produce en el rumen, ser fuente de energía. El cerdo tiene otros mecanismos de obtención de energía eh, que se disparan incluso más rápido que en el caso del rumiante, ¿sí? En este caso, el cerdo tiene algunas enzimas capaces de digerir carbohidratos ya en el estómago, y de allí producir, por ejemplo, glucosa, ¿sí? Que es una de las fuentes de energía más importantes. Es muy similar a nosotros. Y bueno, y una capacidad de consumo bastante menor a lo que es un rumiante. Pero también el cerdo puede aprovechar fracciones fibrosas, y por eso les mostré al principio los videos de los cerdos consumiendo forraje. ¿Por qué? Porque tenemos en el intestino grueso, ¿sí? En la parte de ciego colon, ¿sí? Que son tramos del intestino, ¿sí? Del intestino grueso. Hay también presencias de microorganismos que a una escala mucho menor hacen más o menos el mismo proceso que lo que ocurre en el rumen. Entonces, de allí también podemos obtener ácidos grasos volátiles, ácidos grasos o ácidos grasos de cadena corta, como se llama, que pasan a ser fuente de energía, ¿tá? Entonces, ¿el cerdo puede aprovechar pasturas? Sí. ¿Igual que un rumiante? No. Por eso me pareció importante mostrar cerdos consumiendo forraje, porque es un buen complemento, tiene muchas ventajas, fundamentalmente por el aporte de fibra, que es necesario un nivel de fibra considerable, dependiendo de la categoría, para el buen funcionamiento del sistema digestivo y para mantener la salud intestinal. Y por supuesto, después en el intestino delgado lo que se absorbe fundamentalmente son las proteínas. Eso para ir mencionando algunas terminologías que después vamos a ver más adelante. Acá tienen el esquema, ¿sí? Que les mostré anteriormente comparativo. Ahora solo del cerdo, en donde se produce, ¿sí? En orden que aparece allí, la ingestión, que la ingestión ya es distinta, ¿sí? El cerdo además es un animal que tiende a explorar si tiene la posibilidad, y dependiendo del sistema,
explora buscando comida, ¿sí? Entonces tenemos la ingestión de comida, que es muy variable, la digestión, ¿sí? Que se produce a nivel de, ya hay glándulas salivales en la boca, ¿sí? Después a nivel del estómago ya se produce la digestión y bueno, y posteriormente la digestión de las fibras más hacia la zona intestinal, la absorción de los distintos nutrientes, ¿sí? Energía, proteína, pero esos son los principales o los que tendemos a tratar de cubrir primero, pero luego hay muchos otros nutrientes que también necesitan ser absorbidos, ¿sí? Fundamentalmente a nivel de intestino delgado, ¿sí? Y algunos a nivel de intestino grueso. Y posteriormente tenemos la excreción de todo lo que el animal no pudo aprovechar, ¿sí? La excreción puede ser de nutrientes, ¿sí? O de materia seca de alimento, pero también puede ser excreción a través de la orina del nitrógeno, por poner un ejemplo. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros hablamos de formular dietas para cerdos, siempre tenemos que ser conscientes de que el sobrante de nutrientes, el faltante de nutrientes es malo, sí, porque no llegamos a cubrir los requerimientos de los animales. Entonces eso afecta la producción, afecta el crecimiento, afecta la reproducción, pero el sobrante de nutrientes, el exceso de nutrientes también es malo. ¿Por qué? Porque todos esos nutrientes, fundamentalmente cuando hablamos del nitrógeno, son volcados al ambiente. Y omnívoro quiere decir que puede consumir tanto alimentos de origen animal como de origen vegetal. Eso lo convierte en el potencial receptor de prácticamente todos los subproductos que se puedan generar, ¿sí? Y acá tenemos, para que vean, cuando hablamos de omnívoro, esto es una tabla que se armó en una encuesta porcina que se realizó aquí en Uruguay, pero es bien aplicable a muchos países. Pueden variar los porcentajes, pero la presencia de alimentos es más o menos la misma, ¿sí? Entonces aquí tenemos que la mayoría de los animales se alimentan a ración. Eso fundamentalmente está dado por los sistemas confinados, ¿sí? Aquí volver a recalcar que la alimentación está marcada o muy marcada por el sistema productivo. Cuando tenemos sistemas muy intensivos en donde la escala y el número de animales es mayor, en general se utilizan raciones balanceadas. Se supone que la ración balanceada tiende a cubrir los requerimientos de cada categoría a la cual está destinada. Granos, los granos son parte, sí, de las raciones balanceadas, pero también se dan granos solos o complementados con otros tipos de alimentos, ¿sí? Los forrajes de corte o los forrajes directamente de pastoreo. Y después tenemos el ítem subproductos, ¿sí? Más abajo, que entran los subproductos de la industria láctea, como puede ser el suero de queso, en general los queseros o quienes elaboran quesos eh, artesanales, por ejemplo, crían cerdos también, porque aprovechan el suero en la alimentación de estos animales. Pero también está a nivel industrial, en donde si bien cada vez tenemos un suero de menor contenido de nutrientes, porque la extracción o porque la industrialización es cada vez más eficiente, ¿sí? Seguimos teniendo suero producido por la industria, ¿sí? Por la industria láctea. Después allí entran los vencimientos y bueno, partidas que no están en condiciones de salir al mercado. Hay un montón de subproductos que están aptos para el consumo animal, pero no aptos para el consumo humano. Todos esos pasan en general a ser consumidos por los cerdos. Después tenemos subproductos de molinería, ¿sí? O lo que son los barridos de molinería. De la industria frigorífica, hoy les hablaba de las harinas de carne y hueso, ¿sí? La industria frigorífica genera subproductos y bueno, actualmente y por reglamentación, esos subproductos deben salir tratados de la industria frigorífica y en general salen en forma de harina, ¿sí? Que es un alimento, por supuesto,
altamente proteico, ¿sí? O sea que el aporte de proteína que realizan es muy importante. Y después tenemos de la industria de la alimentación humana, que ahí en realidad todo lo que sea residuos de frutas y hortalizas, de los restaurantes, eh, bueno, todo lo que se puedan imaginar que es destinado a la alimentación humana y pasa a ser un subproducto, sirve para la alimentación de los cerdos, ¿sí? Y después tenemos restos de cultivo. ¿Ah? Cada uno con sus características, la ración balanceada cubriendo las necesidades de los animales, por lo menos en porcentaje en un 100%, porque están formuladas con tal fin. Y después los granos, dependiendo del tipo de grano, tenemos en general granos que son energéticos, o por lo menos los más comunes, como el maíz, el sorgo, ¿sí? Son fuentes energéticas. Y después tenemos subproductos de esos granos, como por ejemplo la harina de soja, ¿sí? El poroto de soja que se utiliza para lo que es la producción de aceite, genera como subproducto esa industrialización la harina de soja, que también es un subproducto de los granos, pero en este caso estamos hablando de un alimento proteico, de origen vegetal, ¿sí? Los requerimientos de los animales es necesario que se cubran para que el animal pueda eh, producir bien. Producir bien significa crecer, expresar su potencial, que va a depender de la alimentación, pero también va a depender del ambiente, ¿sí? Que un animal crezca lo que tiene que crecer va a depender de que lo alimentemos correctamente, pero que además tenga cubierta otras necesidades. Para conocer los requerimientos de los cerdos o de cualquier animal productivo, en general tenemos tablas de requerimiento disponibles, ¿sí? O tenemos ecuaciones. Para simplificar un poco, aquí tengo una tabla muy simple, ¿sí? Que habla de los requisitos nutricionales en cerdos, en este caso en cerdas, de gestantes y lactantes, ¿sí? Entonces, más que nada lo que quería mostrarles con esta tabla es que no todos los cerdos, ¿sí? En este caso, no todas las cerdas requieren la misma cantidad de alimento o las mismas concentraciones de nutrientes o las mismas cantidades de nutrientes, porque en definitiva, cuando nosotros alimentamos los animales, lo que estamos haciendo es ofrecer los nutrientes necesarios. ¿Tá? Eh, Aquí, como ven, aumenta muchísimo el requerimiento de alimento cuando la cerda pasa de gestante a lactante, o sea, la producción de leche para poder mantener a esos lechones nacidos le genera unos costos energéticos fundamentalmente muy importantes, también proteicos, pero energéticos aumentan muchísimo, ¿sí? En el caso de la proteína, también debemos ofrecer una mayor cantidad debido a las exigencias que tienen en requerimiento esa cerda que está produciendo leche. Así como cambia el requerimiento de energía y de proteína, también cambian los requerimientos de minerales, también cambia dentro del requerimiento de proteína el perfil de proteína. Recuerden que las proteínas son un conjunto de aminoácidos, de los cuales algunos son esenciales, quiere decir que el cerdo no los puede producir y necesariamente tiene que obtenerlos de la alimentación. Algunos son limitantes porque se encuentran en muy bajas cantidades en los alimentos que frecuentemente utilizamos. Entonces eso hace que no se pueda aprovechar bien el resto de la proteína. Una cerda o cualquier cerdo que esté expuesto a condiciones de campo tiene mayores requerimientos de energía porque no solo tiene gasto energético al caminar, sino que también tiene un gasto energético por termorregulación. Quiere decir que el animal, para mantener la temperatura corporal, en el caso de los sistemas intensivos que tienen una temperatura ambiente más controlada, el animal no gasta energía o tanta energía en controlar su temperatura, pero sí ocurre en sistemas al aire libre, fundamentalmente en época invernal. Entonces, el video es muy breve, habla de los puntos más importantes que tenemos que considerar a la hora de pensar en alimentación porcina.
Bueno, espero que les haya sido útil y cualquier cosa se pueden poner en contacto conmigo para poder sacarse algunas dudas o profundizar más en este tema de la alimentación.